En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nosotros como testigos somos llamados a pertenecer a una comunidad en particular que está en el mundo, que acciona en el mundo, pero que no es del mundo. Es decir, hay dinámicas particulares que nosotros encarnamos en nuestro vivir, que nos diferencian del otro, de la otra. Es esa humanidad que de alguna manera brilla y da destellos de lo que habita, de lo que nos habita a nosotros. Esa humanidad que ha sido bendecida por el Creador. Esa humanidad que, como nosotros, si profesamos ser cristianos, ha sido marcada con esa señal de la no violencia, con el sufrir en nuestros cuerpos como pueblo, esas cruces impuestas y esas cruces que nos llevan también a la redención. Somos co-creadores, co-redentores con un Cristo que camina y siente y está vivo. Ese es el reino que proclama Jesús. Es el reino por el cual su proyecto de vida es entregado y da la vida por sus amigos, por los demás. Así que hoy, cerrando este ciclo para nosotros, este ciclo cristiano, celebramos a Cristo Rey. Pero es ese Rey, no de espadas, no de fuerza, sino que depende de esa fuerza que da el amor, que dicta la compasión, que ilumina la ternura y que la construye bajo los ojos de la justicia. Oremos. Y Jesús, tú que caminas con nosotros, tú que nos llevas de la mano, haz que entendamos esa dignidad, que comprendamos qué es ser hijo o hija de Dios. Que podamos de alguna manera experimentar ese amor incondicional de Dios para con nosotros, con nosotras. Y que eso dé pauta a nuestras instituciones, a la forma que nos organizamos para convivir en justicia y dignidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre de todo lo que es bueno y amoroso. Tú que eres un Dios trino, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Has sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Hermanos, hermanas, el Evangelio de Cristo, la buena noticia, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los políticos, tanto en la época de Jesús como hoy en día, tienen poder. Y reducen mucho a esa cuestión política. Entonces aquí vemos a un empecinado Pilato que no entiende quién es la persona de Jesús. Y hay no un diálogo. Parece que son como dos trenes diferentes que en lugar de encontrarse se desencuentran. Ya que Pilato tiene ciertas expectativas de Jesús, ¿no? Y vemos a un Jesús que, como en Lucas 22, cuando Pedro agarra la espada y le corta el oído a uno de los que iba a prenderlo, Jesús dice, basta, ya no más. Y procede a tomar el oído y se lo vuelve a poner en su lugar. Y es ahí, en ese gesto de su solidaridad y humanidad, que se cristaliza todo este proyecto de vida de Jesús. Él, su reino, no es el de la espada, no es del poder que se impone. Su reino se basa y tiene como táctica principal el abrazo incondicional de un Dios hacia nosotros, hacia nosotras. Ahí está el anuncio de Jesús. Ahí está ese mensaje y esa semilla que revoluciona nuestro entendimiento y en congruencia nos hace caminar de una manera diferente. No es a través de la imposición, la violencia y la fuerza como se manifiesta este Dios de Jesús. Se nos invita a que aquello que niega, a que aquello que de alguna manera causa más sufrimiento y pena, sea transformado por nuestro compromiso
nuestros gestos de solidaridad y amor, concretos, por el bienestar del otro, de la otra, a sabiendas de que el destino, de que el bienestar del otro, de la otra, está íntimamente ligado a nuestro propio bienestar. Ahí está, el amor no solamente como meta, sino como táctica para caminar en esa humildad. Es decir, en ese saber de que estamos llamados a poner nuestro granito de arena para construir la casa de Dios Padre. ¿Tenemos autoridad? ¿Cómo discernimos esa voz de Jesús cuando hay un zoológico de voces? Y voces que nos llevan muchas veces a la confusión, a la enajenación, a la condenación y al rechazo. No solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Miren, cuando somos bautizados, cuando nuestros padres, nuestros padrinos nos llevan a la pila bautismal, el sacerdote, el ministro, hace la señal de la cruz sobre nuestras frentes y también nos unge con el aceite. Y se nos dice, tú eres profeta, tú eres sacerdote y tú eres rey. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros, de nosotras. Tú eres sacerdotisa, es decir, que ofrece el sacrificio de su ser en pos, a favor para que se encarne la buena nueva. Sacerdotisa. La palabra que se encarna y da luz en uno. Eres profeta porque todo aquello que la palabra encuentra como falso, como que causa muerte, es denunciado por el testimonio a esa verdad de que estamos íntimamente abrazados por Papá Dios. El profeta denuncia, más que con palabras, sus acciones, y anuncia este nuevo vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Somete nuestra voluntad, nuestras vidas al poder transformador del amor de Dios. Sacerdote, profeta, y ese es el rey o la reina. Sacerdotisa, profetiza, reina. No porque vamos a ser adornados con una corona de victoria. No. Reyes, reinas,
porque sabemos que la autoridad primeramente viene de Dios y esa autoridad nos hace a nosotros someter todo al poder de la palabra y al discernimiento de esa voz que se sigue encarnando en nuestro mundo. Hoy en esta fiesta de Cristo Rey, es ese Cristo humilde, que valora la palabra, que ve en la palabra esta comunicación que fluye, que de alguna manera democratiza el bienestar y globaliza la esperanza para todos y para todas. Y miren, hay muchas voces contradictorias a esto. Nuestras mismas iglesias se pelean en tratar de controlar esta verdad. Utilizan la verdad o la utilizamos para enajenar y dividir, para abusar y explotar, o para juzgar. Yo tengo la verdad, tú no la tienes. Yo soy más. Y nos creemos poseedores de esa verdad. Y aquí Jesús no toma la espada de Pedro. Todo lo contrario. Nos invita a caminar y a vivir de una manera que nuestras vidas no se vuelvan cómplices de estas maquinarias, de estos sistemas de muerte. Se nos invita a vivir donde podamos reconocer en la palabra ese diálogo que nos abre a caminar más en libertad, que nos lleva a la revelación de ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, el precio es muy alto. En noviembre 16 de 1980, en El Salvador, en la universidad, Ellacuría y sus compañeros perdieron la vida. ¿Por qué? Porque predicaban con sus vidas, porque sembraban el mensaje de libertad, de dignidad para el pueblo salvadoreño. Los militares entraron a la Universidad de San Salvador y hasta la que les cocinaba y les servía fueron asesinados. Y como señal y mensaje, tomaron una cuchara y a uno de los jesuitas, sacerdotes jesuitas acribillados, tomó la cuchara y le sacó del cuerpo del cadáver los sesos. Todo el que piensa, todo el que con su vida critica,
Todo aquel que toma la palabra de la luz e ilumina es una amenaza para el poderoso. Ese era el mensaje. Y el mensaje de Jesús, no de la pasividad, sí de una militancia no violenta, de una revolución cuya meta y estrategia sea el amor, nos lleva a la confrontación de estas fuerzas que dividen, y como Martin Luther King, el gran líder civil, ministro de las comunidades africanas, lo dijo hace 40 años, domingo a las 11 es la hora más segregada en todo el país. Que nosotros como instituciones religiosas donde proclamamos la palabra, podamos vivir un mensaje de esperanza. Que nosotros donde vayamos, como nosotros seamos los testigos, seamos los sacerdotes, las sacerdotisas, que ofrezcamos nuestros cuerpos al servicio de los demás. Que ofrezcamos nuestras vidas como compromiso concreto e histórico para la construcción y la transformación de este mundo. Que nuestra palabra de profeta, que no sea solamente una boca que grita y repite palabras, sino que nuestro vivir sea congruente con esa visión de Jesús, que nos lleva a someter todo a la escucha, a la luz de ese Dios. Agradecidos porque caminan con nosotros. Agradecidos porque nosotros nos hemos escogido que se nos escoja como hijos e hijas de Dios. Hace varios años me acuerdo que fui capellán de los bomberos. Y en ese tiempo estaban los beepers, no sé, que vibraban, ¿no? Mis hermanos me habían regalado uno, entonces el departamento de los bomberos yo me iba a acostar y nada más de repente el beeper empezó a vibrar, ¿no? Y yo llamé al número que aparecía ahí en ese cuadrito, ¿no? Y al llamar, el jefe de bomberos me dijo, padre Juan Carlos, venga, que aquí en la Main Street, ahí en Patterson, se estaba quemando una casa. Era como a 2 cuadras de la parroquia donde se me había asignado. Y yo corrí. Yo soy vampiro, ¿no? Me encanta la noche. Entonces, como a las 2 de la noche todavía estaba leyendo. Entonces corrí y me encontré que Isaías, el papá de 2 niños que estaban atrapados en esta casa que ya estaba en las manos del fuego. Y ya los bomberos ya le habían dicho a Isaías que no podía entrar. Pero él, fuera de sí, seguía gritando y jalándose el pelo. Y le decía, Isaac, a su hijo mayor, que al quien conocía tenía como 8 o 9 años, empuja, rompe la ventana y empuja a tu hermano, que aquí lo voy a esperar. Y lo decía una y otra vez ante la insistencia de los bomberos que se calmara, que desistiera,
que renunciara a la posibilidad de que sus hijos iban a salir ilesos. Y en ese momento yo me acuerdo que en medio de las sirenas, del humo y de las llamas, se escuchó ese romper de ventanas. Y el papá Isaías, con sus brazos hacia el cielo, esperando a su hijo, dio un brinco como esos de los de Michael Jordan, ¿no? Atrapó en sus manos al hermano más pequeño, a Eric, y lo puso a salvo y aún siguió gritando. Ya cuando los niños estaban a sanos y salvos, yo les pregunté a Isaac, al mayor, oye, pero ¿cómo supiste a dónde brincar? Entonces él me dijo, bueno, pues francamente no podíamos ver nada. Ya el humo nos estaba intoxicando y no podíamos ver, pero escuché la voz de papá. Y dejé que esa voz me guiara. Y así cuando rompí la primera ventana y arrojé a mi hermano, yo sabía en confianza que estaba haciendo lo correcto. Y ya cuando yo me arrojé a mí mismo, también sabía que mi papá me estaba esperando. Miren, hemos pasado. Nuestras casas están incendiadas. Discernamos cuál es esa voz de papá Dios. La seguridad no está en las armas, no está en el poder, no está en los sistemas, estas ilusiones que nos venden estos sistemas capitalistas. Jesús nos invita a que tomemos esa semilla del amor, que la cultivemos como ofrenda, donde nuestras vidas florezcan a la escucha de lo que Dios quiere para nosotros. Que escuchemos y sintamos la ternura del amor incondicional de Dios. Si la iglesia o cualquier institución nos hace menos, nos maltrata, nos veja, no es el Dios de Jesús. Si nuestra iglesia o cualquier institución nos juzga y nos hace vivir en la precariedad, en la injusticia, nosotros tenemos el deber tanto moral y espiritual que como profetas que somos, confrontar eso con las armas del perdón, del diálogo y el amor. Si nuestra sociedad nos dice que la fuerza impuesta es lo que nos va a llevar al bienestar común, pero esa fuerza impuesta se opone, esa espada que mata,
no es de Dios. El reino de Dios, de Jesús, tiene otras dinámicas. Primeramente es el diálogo. No es esta actitud de disparar y después de hacer de las preguntas. No es esta actitud de uno volverse nuclear, cortando cabezas o explotando al prójimo. No. Es una llamada a la escucha a través del diálogo profundo. Y en esa tensión creativa, parir, llegar a esa verdad que pacientemente Jesús nos da de beber y nos encamina al río de la vida que nunca se seca y nunca se acaba. Y nos dice a cada uno de nosotros, de nosotras, he ahí la fuente de agua viva. He ahí tu identidad fundamental. He ahí el fundamento donde construimos esta comunidad del amado. Desde ahí, desde esta identidad donde todos y todas somos hijos e hijas de Dios, donde todo ser viviente vive en paz y en dignidad, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que la gracia, la paz, el consuelo de Dios estén con ustedes, con sus familias, y la protección de Dios, que es todopoderoso, Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestro servicio ha terminado. Vayamos en paz. En la parroquia continuamos nuestra solidaridad con nuestras comunidades, nuestros programas de after school, con nuestros jóvenes, con nuestras familias, cuestiones de ayuda con la renta, los martes por la tarde, el acompañamiento que hacemos, el caminar que hacemos con nuestra gente, con nuestro pueblo. Así que, por favor, si necesitan de nuestro servicio, déjenos saber. También necesitamos de ustedes. Necesitamos su participación. Necesitamos sus oraciones. Ayúdenos a ayudar. Muchas gracias. Aquí el Padre Juan Carlos Ruiz, de la Iglesia El Buen Pastor. Síganos. Vamos a estar con la despensa también el martes. Y creo que vamos a reiniciar con lo de Acción de Gracias, a sabiendas de que nosotros no podríamos hacer el trabajo sin la solidaridad de muchos y de muchas. Agradecidos por eso. Agradecidos por esa luz que se vuelve cadena, se vuelve más brillante con la participación de todos y de todas. Gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.